Hola, 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 preciosos amigos. Aquí prácticamente ya el sol está por ocultarse. Es una alegría porque cuando ya el sol está por declinar es cuando precisamente nosotros tenemos que recibir el sábado. Vamos a hacer una oración porque tenemos que agradecer a Dios por esta bendición que nos da, la bendición de poder estar ahora recibiendo su santo día, poder abrir la palabra de Dios. Todo lo que hoy podamos hacer en adelante es algo muy especial porque es un día especial, un día que fue separado y bendecido y santificado por nuestro Señor Jesús en la creación. Hoy no es un día cualquiera, hoy es sábado, hoy es el día del Señor. Vamos a hacer una oración para recibir el sábado. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque una vez más, Padre, nos bendices con este hermoso día. Queremos abrir tu palabra, Padre, pero queremos antes de abrir tu palabra que usted sea el invitado principal en estos momentos, que usted pueda ser quien nos hable a nuestros corazones. Bendice, Padre, el estudio que vamos a tener el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, como todos los sábados vamos a hablar acerca de un personaje que también es un pionero. Este material que nos habla acerca de los pioneros de la iglesia adventista. Un personaje que se dio de íntegro para la predicación del evangelio. Sí, un personaje que no se quedó donde nació, sino que quiso dar el mensaje hacia otras personas. Un personaje que fue muy apasionado por la palabra de Dios. Un personaje que cuando nació descubrió a los 14 años cuál era el propósito que tenía en su vida. Y este personaje se llama Heinrich Ferdinand. Ese es su nombre, Heinrich Ferdinand. Vamos a hablar hoy de este pionero. Ahora vamos a entender que Heinrich era un personaje totalmente diferente. Y cuando digo que era un personaje totalmente diferente me estoy refiriendo porque las personas son diferentes. ¿Por qué? No porque tengan cualidades diferentes. Lo que nos hace diferentes es conocer a Jesús, ¿sabes? Una persona que conoce a Jesús actúa diferente. Una persona que conoce a Jesús vive diferente. Una persona que conoce a Jesús se alimenta diferente. Una persona que conoce a Jesús viste diferente. Una persona que conoce a Jesús bromea diferente incluso. Por eso es que el que conoce a Jesús es una persona diferente. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hace diferente. Porque el amor de Cristo transforma los corazones. Y el título de la lección que vamos a poder el día de hoy repasar es Volver al primer amor. ¿Te das cuenta? Este título nos dice mucho. Volver al primer amor. Heinrich tuvo que volver al primer amor. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesús, él tenía una filosofía diferente de vida. Así como tú y así como yo. Antes de conocer a Jesús teníamos una filosofía de vida totalmente diferente. Mi óptica, mi cosmovisión con respecto a la vida era diferente. Yo nunca recibía sábado. Para mí el sábado era un día de alegría, un día donde yo tenía que gozarme, donde yo tenía que alistarme para irme a una actividad, a una reunión. Pero saben, cuando uno conoce a Jesús comienza a descubrir muchas cosas. Y ahí está donde se traduce el título, Volver al primer amor. Mientras uno no se conoce o no tiene el conocimiento de Jesús, no ama. Sí, amigo. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, no sabemos lo que es amar. Y tú dirás, pero ¿cómo que no? Yo amo a mi esposa, sí. Yo no dudo que tú digas que amas a tu esposa. Pero ¿hasta dónde va ese amor? Recuerda que el verdadero amor se traduce en las acciones que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Jesús murió por ti y por mí, eso es amor. Una entrega total. Pero yo te digo algo. A veces en un matrimonio, cuando surge la infidelidad, una de las dos personas deja de amar y se termina el matrimonio. ¿Verdadero o falso?
verdadero. Ese es el amor humano. El amor humano que entrega hasta que una de las otras partes falle. Pero la Biblia dice que el amor todo lo puede, todo lo soporta. Y esa actitud no la podemos tener nosotros naturalmente, no. Cuando conocemos a Jesús, ese amor verdadero comienza a nacer en nosotros. Y vamos a ver cómo es que ese amor nace en la vida de este personaje, Haldrich Fernandi. Vamos a ver, la historia de este varón se encuentra registrada en la Biblia. No porque él esté mencionado aquí su nombre, sino que el versículo que hoy día vamos a abrir reproduce lo que él hizo cuando estuvo aquí en esta tierra. Así es. Y eso está en el libro de Efesios. Vamos a abrir el libro de Efesios. En el capítulo 6, versículo 6, vamos a conocer la historia de este varón. Capítulo 6 de Efesios, versículo 6, dice la Biblia: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia me está queriendo decir en esta noche? Que muchas personas caminan por esta vida queriendo agradar a los hombres, queriendo agradar a las personas. Pero ¿te has puesto a pensar si nosotros estamos agradando a Dios con nuestras acciones? En esta vida lo que más importa no es quedar bien con el hombre, es quedar bien con Dios. Por ejemplo, tú puedes ser un gran amigo mío, pero el hecho que tú seas un gran amigo mío no significa que yo te voy a decir las cosas a medias, porque tal vez pierdo tu amistad. No, yo tengo que decirte las cosas tal cual es. Por ejemplo, el día sábado es el día del Señor porque la Biblia lo dice. Y si eso hace que tú dejes de ser mi amigo, no es problema mío. Yo estoy siendo justo contigo al decirte lo que es. Quiero quedar bien con Dios antes de quedar bien con los hombres. ¿Por qué? Porque el hombre no salva. El hombre no tiene la capacidad de salvar. Por eso es que no tenemos que quedar bien con los hombres. Primero tenemos que quedar bien con Dios. Ser leales con su palabra. Y cuando vayamos a abrir la Biblia, ser directos con las personas. Ser directos. Y una manera de decirte algo directo, por ejemplo, es que tienes que aceptar a Jesús como tu Salvador. Y si no lo aceptas, simplemente no vas a ser salvo. Esa es otra verdad. Y si tal vez yo le estoy diciendo esto a un amigo hoy, y él pueda decir, pero ¿cómo? ¿Yo no puedo ser salvo? Si es que no aceptas a Jesús, no. Pero si aceptas a Jesús, sí. Así de simple. Y este muchacho, alemán por cierto, Haldrich, era alemán. Haldrich tenía un idioma distinto al que tú y yo hablamos. Haldrich fue un inmigrante. ¿Pero un inmigrante dónde? En la ciudad de Canadá. Así es. Él llegó como inmigrante a la ciudad de Canadá. Estando en la ciudad de Canadá, Haldrich, estando en esa ciudad, ¿saben lo que hizo? No se quedó en Canadá. ¿Sabes dónde estaba su objetivo de Haldrich? Estaba en California. Y tú sabes que California está en Estados Unidos. Entonces él, estando en Canadá, que era un país que está al costado de Estados Unidos, él pasó la frontera y llegó a California. En esos tiempos California era un lugar donde había mucha presencia adventista, ¿sabes? Y cuando él llega a California como inmigrante, conoce a la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando conoce a la iglesia adventista del séptimo día, la historia de Haldrich dice que él se enamora del Evangelio. Se enamora tremendamente de la palabra de Dios. Y la historia de Haldrich no puede ser tan diferente a la tuya y a la mía. Ahorita nosotros no estamos yendo a ningún país. Él tuvo que ir a un país para conocer el Evangelio. Pero tú no tienes necesidad de ir a otro país ahora.
tú estás conociendo a través de este medio, por ejemplo. Ahorita estás conociendo el Evangelio por este medio. Aldrich conoció el Evangelio por un medio diferente. Tenía que viajar, pero tú estás conociendo el Evangelio por este medio. Y cuando Aldrich conoció el Evangelio, nadie lo paró. ¿Por qué? Porque se enamoró, conoció al verdadero amor. Y cuando uno conoce al verdadero amor, nada lo detiene. ¿Y dónde está el verdadero amor? En la palabra de Dios. Jesucristo es el primer amor que nosotros necesitamos conocer. Y Aldrich conoció a ese Jesús. A ese Jesús que tal vez tú estás conociendo recién. A ese Jesús que yo conozco. A ese mismo Jesús conoció Aldrich. Y cuando conoció a ese Jesús, se convirtió en un hombre apasionado por la predicación del Evangelio. ¿Y saben por qué? Tú sabes que ahorita te comenté que Aldrich era alemán y como es alemán, hablaba alemán, el idioma alemán. ¿Y dónde estaba? En Estados Unidos. En Estados Unidos no hablan alemán. En Estados Unidos hablan inglés. Imagínate. Imagínate que Jesús lo utilizó poderosamente en Estados Unidos hablando alemán. Y tú te preguntarás, pero ¿cómo es posible? Un alemán hablando a los estadounidenses. ¿Cómo? Bueno, es posible, pero que alguien que no sabe inglés le enseñe a alguien que sí sabe. ¿Cómo es eso? Pues Dios obra maravillosamente en sus hijos. Y sabes, como en todo país, siempre hay personas inmigrantes. Te doy un ejemplo. Aquí en Perú, el mayor porcentaje de inmigrantes son de venezolanos. Sí. ¿Y cómo sería el ejemplo? Que un venezolano viene aquí, a Perú, y como está aquí en Perú, no evangeliza a los peruanos, sino que evangeliza a quienes, a los venezolanos. Eso es lo que hizo Jesús con Aldrich. Con este varón que venía de Alemania, llegó a Estados Unidos, ¿para qué? No para predicar a los estadounidenses, sino para ganar almas de alemanes que estaban ahí en Estados Unidos. ¿Te das cuenta? Dios está presto para utilizarnos. Dios utilizó a Aldrich para que sus compatriotas alemanes que estaban en Estados Unidos conozcan el Evangelio. En tu localidad, ¿cuántas personas ya has predicado el Evangelio? Aldrich no tuvo miedo de predicar el Evangelio a sus compatriotas. ¿Tú tienes algún miedo de predicar el Evangelio en tu casa? ¿Tienes algún miedo de predicar el Evangelio a la familia, a los amigos? Pues Aldrich no tuvo miedo. Y cuando una persona conoce a Jesús, pierde ese miedo, pierde los preconceptos. Y hoy el mensaje de Dios no es ganar amistad porque hablemos lo que agrade a los demás. Acabamos de leer en la Biblia que el capítulo 6 de Efesios, versículo 6, nos dice, no queriendo agradar a los hombres, sino agradando a Dios. ¿Y de qué manera se agrada a Dios? Ahí está, pues lo que hizo Aldrich, predicando el Evangelio. No estando en su país, en un país ajeno, predicó a sus propios compatriotas. Por eso es que la tarea hoy, para ti y para mí, es predicar el Evangelio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás? ¿En Ñaña? ¿Dónde estás? ¿En Ventanilla? ¿Dónde estás? ¿En el Callao? ¿En Santa Anita? ¿En Vitarte? ¿En La Victoria? Donde quiera que estés, tienes que dejar huella. Tienes que predicar el Evangelio. Que la gente te conozca que eres un misionero. Que la gente te conozca que eres apasionado por Jesús. Que la gente te conozca por el servicio, por la integridad que te manejas. Y ahí no queda la historia de Aldrich. La historia de Aldrich dice que él, una vez que había predicado en Estados Unidos a todos los alemanes, o a la mayoría de alemanes, dijo, un poco más. Es que el cristiano es ambicioso. ¿Ambicioso para qué? Para ganar almas.
Y él no se conformó con las almas que había ganado, las almas de sus compatriotas alemanes. No se conformó con esas almas, sino que, ¿sabes qué? Como vieron ese apasionamiento que tuvo él por predicar, lo eligieron. ¿Para qué? Para que ahora predique, ¿dónde? En Brasil. Sí, en Brasil. Y en Brasil hizo lo mismo. En Brasil siguió cosechando este varón. Nada nos puede detener. A Haldrich no le detuvo la geografía, no le detuvo un país en otro país, no, él siguió. ¿Qué te detiene a ti para predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que te está deteniendo? ¿El estudio? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿El qué dirán? ¿Qué te detiene? Nada puede detenerte. Cuando Cristo Jesús toca tu vida, Él te da todas las herramientas que tú necesitas para salir a vencer adelante, para salir a predicar el Evangelio. Y no creas que no puedes hacerlo tú. Tú puedes ser ese evangelista que Jesucristo está buscando. Tú puedes ser ese grande predicador que Jesús está queriendo formar para alumbrar esta tierra con la palabra de Dios. Porque tú sabes que el libro de Apocalipsis habla que esta tierra será alumbrada. Esta tierra será alumbrada, no por postes, no por luces, sino por personas apasionadas por la predicación del Evangelio, así como Haldrich. Tú y yo estamos llamados para predicar el Evangelio. Y ahí no termina la historia de Haldrich. Llegó ahí a Brasil, predicó, ganó almas, y llegó el momento de jubilarse. Todo tiene su final. Pero para el Evangelio no todo tiene su final. Para la vida cristiana no todo tiene. Para la vida cristiana no hay jubilación, apreciados amigos y apreciadas amigas. Y Haldrich entendió bien eso. Sabía que la misión es hasta descansar. Cuando uno descansa, recién descansa de evangelizar. Cuando uno deja de respirar, deja de predicar. Eso lo entendió Haldrich. Tú y yo necesitamos entender eso. ¿Por qué? Porque Haldrich le llegó el momento donde tenía que jubilarse. ¿Y saben cuál fue la elección de Haldrich? ¿Dónde te irías tú si quisieras jubilarte? Bueno, llegar a mi familia, a mi país, donde estaba, porque ahí está mi familia. Ahí sería más cómodo para mí predicar el Evangelio. Pero ¿sabes qué? Tanto era la pasión de Haldrich que decidió vivir sus últimos días, no en su propio país, sino vivir sus últimos días allí, en Brasil, porque sabía que había un trabajo muy, muy arduo. Que nada te detenga, que las circunstancias no te detengan, que nada interfiera con la obra de Dios. ¿Sabes? En una oportunidad le dijeron a Jesús que callen a los discípulos. ¿Y sabes qué respondió Jesús? Si ellos callasen, las piedras hablarían. Apreciado amigo, hoy Jesús te está llamando para hablar. Hoy Jesús te está llamando para predicar. Y si no quieres dejarte utilizar por las manos maravillosas de Cristo Jesús, Dios va a levantar a las piedras. Jesús utilizó un burro para predicar. Jesús utilizó un cuervo para dar alimento a uno de sus hijos. No hay nada imposible para Dios. Hoy nosotros los seres humanos tenemos el privilegio de ser llamados para predicar el Evangelio. Pero si nosotros queremos rechazar esa bendición, las piedras hablarán. Así es, apreciado amigo. Hoy la invitación es esa. Que así como Haldrich,
conoció a Jesús, se apasionó por el Evangelio y no hubo ni siquiera pretextos ni límites para decir me voy a este país o a este país. No, para él no existía límites. Él siguió y siguió y descansó predicando. Hoy nosotros tenemos que seguir perseverando en la predicación del Evangelio. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé entendimiento, porque la presión del Evangelio tiene que ser nuestra más grande fascinación, por lo cual nos fascinemos, por lo cual nosotros nos llenemos, nos alegremos, sea una pasión predicar el Evangelio. Dios coloque esa iniciativa en nuestros corazones. Dios te bendiga y un feliz sábado. Vamos a terminar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor Jesús, porque hoy nos has enseñado que nuestro trabajo aquí en esta tierra, Padre, no es agradar a hombres, es agradarte a ti. Y la mejor manera de agradarte, Padre, es predicando el Evangelio. Que nada nos detenga, que esta crisis no nos detenga, que las situaciones que estemos viviendo no nos detengan. Padre Santo, que tu Santo Espíritu cada día nos levante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga abundantemente. Siéntete bendecido y siéntete amado. Un feliz sábado. Maranatha. Cristo viene. Prepárate.